No después de medianoche, cuento de Daphne du Maurier. Soy maestro, o lo era. Presenté mi dimisión al director antes del final del verano para anticiparme al inevitable despido. Las razones que alegué eran casi verdad. Enfermedad causada por un maldito parásito que atrapé durante unas vacaciones en Creta y que hacía necesaria una estancia en el hospital de varias semanas, inyecciones, etcétera. No especifiqué la naturaleza del parásito. El director ya lo sabía y también el resto de la plantilla. Y los muchachos. Mi dolencia es universal y lo ha sido a través de los siglos. Desde tiempo inmemorial ha sido motivo de chistes y provocado la risa hasta que uno de nosotros traspasa los límites y se convierte en una amenaza para la sociedad. Entonces se nos da la patada. Los que pasan junto a nosotros nos miran con recelo y se nos abandona en el pozo en que hemos caído para que salgamos de él por nuestros propios medios o muramos allí. Si estoy amargado es porque cogí el dichoso parásito del modo más inocente. Otros enfermos aquejados de la misma dolencia pueden alegar predisposición, herencia, problemas familiares, excesos cometidos y echándose en el sofá de un psicoanalista volcar cuanto hay de malo dentro de ellos y así curarse. Yo no puedo hacer nada de eso. El médico a quien expliqué lo que me había sucedido me escuchó con una sonrisa de superioridad. Luego murmuró algo sobre tendencias emocionales destructivas, unidas a culpabilidad reprimida, y me recetó unas píldoras. Quizá me hubieran sentado bien si las hubiese tomado, pero en lugar de hacerlo las tiré por el desagüe y dejé ir que el veneno que me había invadido penetrara más y más profundamente. Mi situación era peor al ser conocidas las causas por los jovencitos que yo había creído mis amigos y que se daban codazos cuando yo entraba en clase o que sofocando la risa inclinaban sus detestables cabezas sobre los pupitres, hasta que llegó un momento en que supe que no podía continuar y tomó la decisión de llamar a la puerta del director. Bien, eso es todo. Ya está hecho. Se acabó. Antes de irme yo mismo al hospital, o me olvidé de todo, lo que también es una posibilidad, quiero dejar bien claro lo que ocurrió. Así, si algo me sucediera, alguien encontraría este papel y quien lo leyera podría decidir si, como sugirió el doctor, un desequilibrio interno me convirtió en presa fácil del miedo y la superstición. Sí, como creo yo, mi decadencia fue causada por un antiguo maleficio insidioso y fatal, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Baste decir que el primero que practicó la magia se creyó inmortal y con sacrílega alegría contagió a otros, sembrando en sus descendientes por todo el mundo y a través de la historia las semillas de la autodestrucción. Volvamos al presente. Sucedió en abril, en las vacaciones de Pascua. Anteriormente había estado ya 2 veces en Grecia, pero nunca en Creta. Enseñó clásicos a los chicos de la escuela preparatoria, mas la razón de mi viaje a Grecia no fue visitar Nosos o Festos, sino una afición personal. Tengo algún talento para la pintura al óleo y esto absorbe todos mis días libres y mis vacaciones. Mis obras han sido elogiadas por uno o dos artistas amigos míos, y mi ambición era reunir suficientes pinturas para montar una pequeña exhibición, aunque no vendiera nada. El hecho de hacer una exposición privada sería ya en sí un triunfo. He aquí algunos detalles sobre mi vida privada. Soy soltero, tengo 49 años, mis padres murieron, me eduqué en Sherborne y Brasenose en Oxford. Profesión, como ustedes ya saben, maestro. Juego al cricket, al golf, badminton, set y un poco al bridge. Aficiones aparte la enseñanza, como ya he dicho, el arte y algún viaje cuando me lo puedo permitir. Vicios, hasta ahora literalmente ninguno, y no es que sea indulgente conmigo mismo, sino que mi vida ha sido por completo monótona. Pero esto no me ha importado. Con toda probabilidad soy un hombre aburrido. Emocionalmente no he tenido complicaciones. Cuando tenía 25 años estuve prometido con una chica muy bonita, una vecina,
que acabó casándose con otro. Entonces me dolió, aunque la herida sanó en menos de un año. He tenido siempre un defecto, si es que puede considerarse así, que quizás explique la monotonía de mi vida. Siempre he sentido aversión a relacionarme con la gente. Tengo amigos, pero a distancia. Cuando se entablan relaciones siempre hay problemas y finalmente termina en desastre. Partí para Creta en las vacaciones de Pascua, sin demasiado equipaje, solo una maleta de tamaño regular y mi caballete de pintor. Una agencia de viajes me recomendó un hotel con vistas al Golfo de Mirabello, en la costa este. Cuando les hube explicado que no estaba interesado en arqueología, sino que quería pintar, me mostraron un folleto que parecía ser lo que yo necesitaba, un hotel agradablemente situado junto al mar y chalets al borde del agua, en los que se podía dormir y tomar el desayuno. Clientela acomodada, y aunque no me considero snob, no puedo soportar las bolsas de papel y las cáscaras de naranja. Un par de cuadros pintados el invierno anterior, una vista de la Catedral de San Pablo bajo la nieve y otra de Hampstead Head, vendidas ambas a una amable prima. Sufragaría mi viaje y me permití el lujo, que en realidad era una necesidad, de alquilar un pequeño Volkswagen al llegar al aeropuerto de Heraclión. El vuelo, con una noche de escala en Atenas, fue agradable y tranquilo. Las 40 y tantas millas de coche hasta mi destino, bastante tediosas, ya que soy un conductor prudente y marché lento, pues la serpenteante carretera, una vez pasadas las colinas, era muy peligrosa. Los automóviles me adelantaban o se acercaban a mí haciendo sonar ruidosamente sus bocinas. Además, hacía mucho calor y yo estaba hambriento. El descubrimiento del azul golfo de Mirabello y de las espléndidas montañas hacia el este expolió mis decaídos ánimos, y cuando llegué al hotel, situado deliciosamente, mientras me servían el almuerzo en la terraza, a pesar de ser más de las 2 de la tarde, qué diferencia con Inglaterra, me sentí dispuesto a relajarme y a inspeccionar los alrededores. Entonces llegó la decepción. El joven conserje me condujo a través de un jardín por un sendero con hermosos geranios a ambos lados, hasta un pequeño chalet, encajonado entre otros dos y con vistas no al mar, sino a la parte del jardín reservada al minigolf. Los vecinos de la puerta contigua, una madre, evidentemente inglesa, y sus pequeños, me sonrieron dándome la bienvenida desde su balcón, que estaba lleno de trajes de baño, secándose el sol. Dos hombres de mediana edad estaban jugando al golf. Parecía que me encontraba en Maidenhead. Esto no me conviene, dije, volviéndome a mi escolta. He venido aquí a pintar y necesito algo con vistas al mar. Se encogió de hombros y murmuró algo acerca de que los chalets que se hallaban junto al mar estaban todos reservados. No era culpa suya, desde luego. Le hice volver conmigo al hotel y me dirigí directamente al recepcionista. Debe de haber habido algún error, dije. Pedí un chalet junto al mar y sobre todo aislado. El empleado sonrió excusándose, empezó a revolver papeles y siguieron las inevitables explicaciones. Mi agencia de viajes no había especificado, al reservar el chalet, que éste debía tener vistas al mar. Los pedían mucho y por lo tanto estaban todos ocupados. Quizá dentro de pocos días alguno quedara vacío. Nunca se sabía, y mientras tanto estaba seguro de que yo me sentiría muy confortable en el chalet que me había sido asignado. Los muebles eran iguales en todos, el desayuno me sería servido, etcétera. Permanecí inconmovible, no me iba a dejar atrapar entre la familia inglesa y el minigolf. No después de haber viajado todas aquellas millas con un gasto muy considerable. Me sentía harto de todo aquello, cansado y considerablemente fastidiado. Soy profesor de arte, expliqué al empleado. Me han sido encargadas varias pinturas que debo hacer aquí, y es esencial que pueda ver el mar y que los vecinos no me molesten. Mi pasaporte dice que mi ocupación es profesor, lo que suena mejor que maestro de escuela y generalmente produce una actitud más respetuosa en los recepcionistas. El empleado pareció sinceramente apenado y repitió sus excusas.
Volvió a mirar en el montón de papeles que tenía delante. Exasperado, crucé el espacioso vestíbulo y desde la terraza miré hacia el mar. No puedo creer, dije, que todos estos chalets estén ocupados. Estamos a principio de temporada. En verano es posible, pero no ahora. Señalé hacia el lado oeste de la bahía de aquel grupo, ahí abajo, al borde del agua. ¿Quiere usted decir que todos y cada uno de ellos están ocupados? Sacudió la cabeza y sonrió. Esos no los abrimos generalmente hasta que comienza la temporada. Por otra parte, son más caros. Tienen una bañera, además de la ducha. ¿Cuánto más? Pregunté. Me lo dijo. Calculé rápidamente. Podía permitírmelo si ahorraba en otras cosas. Tomar mi cena en el hotel y pasarme sin almuerzo. Nada de extras en el bar, ni tan siquiera agua mineral. Entonces no hay problema, dije pomposamente. Estoy dispuesto a pagar más para tener soledad. Y si usted no se opone, me gustaría escoger yo mismo el chalet. Voy a bajar ahora hasta el mar y subiré después a buscar la llave. El portero podrá traerme el equipaje. No le di tiempo para responder, pues giré sobre mis talones y salí a la terraza. Valía la pena ser firme. Un solo momento de duda y me hubieran atrapado en aquel sofocante chalet sobre el minigolf. Podía imaginar las consecuencias: los parlanchines niños en el balcón contiguo, la madre que probablemente sería muy efusiva y los jugadores de golf de mediana edad insistiendo para que jugara con ellos. No hubiera podido soportarlo. Atravesé el jardín camino del mar y al hacerlo mi ánimo se fortaleció. Esto era, desde luego, lo que me habían mostrado en aquel folleto de brillantes colores y por lo que yo había atravesado tantas millas. Y no habían exagerado, eran pequeñas casitas flanqueadas, colocadas a prudente distancia unas de otras, sobre las rocas bañadas por el mar. Había una playa en la que sin duda habría gente bañándose en plena temporada, pero ahora estaba vacía, y aunque hubiera habido alguien, los chalets estaban mucho más a la izquierda, inviolables, privados. Los inspeccioné todos, por turno. Subí las escaleras, salí a los balcones. El empleado debía haber dicho la verdad acerca de que no alquilaban ninguno hasta estar en plena temporada, porque todos tenían las ventanas cerradas, todo excepto uno. Y tan pronto como subí los escalones y salí a la galería, supe que aquel era el mío. Aquel era el paisaje que yo había imaginado. El mar bajo mis pies lamía las rocas, la bahía se ensanchaba hasta llegar al golfo y más allá de las montañas. Era perfecto. Los chalets de la parte este del hotel, que no eran visibles desde allí, se olvidaban fácilmente. Solo uno, situado en un brazo de tierra, se erguía como un solitario vigía y tenía un embarcadero. Pero este, cuando lo pintara, daría aún más realce a mi cuadro. Los restantes, afortunadamente, quedaban tapados por una elevación del terreno. Me volví hacia la casa y a través de las ventanas abiertas pude ver el dormitorio. Las paredes estaban simplemente blanqueadas, el suelo era de piedra y había un confortable sofá, cama con mantas. Junto a él una mesita con una lámpara y un teléfono. Sin estos dos últimos objetos, el conjunto hubiera tenido la simplicidad de la celda de un monje, y yo no deseaba nada más. Me pregunté por qué solo este chalet estaba abierto y al entrar oí ruido de agua corriente que procedía del cuarto de baño. Una nueva decepción, y resultaría que también aquel estaba ya reservado. Saqué la cabeza por la puerta y vi que se trataba de una muchachita griega que fregaba el suelo. Gesticulé señalando y dije: ¿está ocupado? No me entendió y contestó en griego. Entonces cogió la bayeta y el cubo y visiblemente aterrada pasó junto a mí corriendo hacia la puerta, dejando su tarea sin terminar. Volví al dormitorio y descolgué el teléfono. Al cabo de un momento me respondió la suave voz del recepcionista. «Soy Mr. Gray», le dije. «Mr. Terence Gray. Acabo de hablar con usted para cambiar mi chalet». «Sí, Mr. Gray», respondió. Parecía asombrado. «¿Desde dónde llama usted?» «Espere un momento», contesté. Dejé el teléfono y salí a la galería. El número estaba sobre la puerta abierta.
era el 62. Volví al teléfono. Estoy hablando desde el chalet que he escogido. Estaba abierto. Una de las doncellas se encontraba limpiando el baño y creo que la asusté. Este chalet es ideal para mis propósitos. Es el número 62. No me contestó inmediatamente y cuando lo hizo pareció dudar. ¿El número 62? Repitió, y tras dudar un momento añadió, no estoy seguro de que esté libre. Por el amor de Dios, exclamé exasperado, y le oí que hablaba en griego con alguien que estaba también en el mostrador de recepción. La conversación seguía. Era obvio que había alguna dificultad, lo que me hacía sentir más decidido. ¿Está usted ahí? Preguntó. ¿Hay algún problema? Oí más susurros precipitados y entonces me respondió. No hay ningún problema, Mr. Gray, solo que creemos que se sentiría usted más confortable en el número 57, que está un poco más cerca del hotel. Tonterías, dije, prefiero la vista que se divisa desde aquí. ¿Qué hay de malo en el número 62? ¿No funcionan los desagües? Claro que funcionan, me aseguró, y los susurros volvieron a comenzar. Todo funciona bien en el chalet. Si está usted decidido, voy a mandarle al mozo con el equipaje y la llave. Colgó, probablemente para hacer callar a la persona que tenía al lado. Quizá pensaban subir el precio. Si lo hacían, iba a entablar una nueva discusión. El chalet no era distinto de los otros vacíos que le rodeaban, pero su posición justamente en medio del mar y las montañas superaba cuanto había soñado. Permanecí en la galería contemplando el mar y sonriendo. ¡Qué perspectiva! ¡Qué lugar! Desharía el equipaje, me daría un baño, luego prepararía mi caballete y haría un esbozo preliminar antes de empezar a trabajar en serio, a la mañana siguiente. Oí voces y vi a la muchachita que me miraba desde el centro del sendero, con la bayeta y el cubo todavía en la mano. Entonces, cuando vio al mozo que descendía por el camino llevando mi maleta y los útiles para pintar, debió comprender que yo iba a ser el ocupante del número 62, porque le paró en medio del camino y un nuevo intercambio de susurros comenzó. Era evidente que yo había roto la apacible rutina del hotel. Al cabo de un momento subieron juntos los escalones del chalet, el portero para dejar mi equipaje, la doncella para acabar de fregar el suelo del cuarto de baño. No sentía ningún deseo de estar en malas relaciones con ellos, por lo que, sonriendo alegremente, les puse unas monedas en la mano. Maravillosa vista, grité señalando el mar, quiero tomar un baño. Y empecé a simular que nadaba para hacerles comprender lo que quería hacer, esperando ver aparecer la siempre pronta sonrisa de los griegos, en general tan sensibles a la amabilidad. El mozo evitó mi mirada y se inclinó gravemente, pero no sin antes aceptar mi propina. En cuanto a la muchacha, la inquietud era evidente en su rostro y, olvidando el suelo del baño, corrió tras el chico. Les oí hablar mientras subían juntos por el sendero hacia el hotel. Bueno, eso no era problema mío. Los empleados y la dirección debían solucionar sus conflictos entre ellos. Había logrado lo que quería y eso era lo que importaba. Deshice mi equipaje y me puse cómodo. Después, con un pantalón de baño, descendí por las rocas que había bajo la galería y metí precavido un pie en el agua. Estaba sorprendentemente fría a pesar del fuerte sol que había brillado todo el día. No importaba. Debía probar mi valor, aunque solo fuera a mí mismo. Entré en el agua y se me cortó la respiración, y como soy un nadador previsor, aun en las mejores condiciones, especialmente en aguas desconocidas, nadé una y otra vez en círculos como un cachorro de foca en la piscina de un zoológico. Refrescante sin duda, pero unos cuantos minutos bastaban, y mientras subía nuevamente por las rocas vi que el mozo y la doncella me habían estado observando todo el tiempo, escondidos tras un florido matorral que había en el sendero del jardín. Esperaba no haber hecho un mal papel y, de todos modos, ¿por qué tanto interés? Sin duda la gente de los otros chalets se bañarían cada día. Los trajes de baños teñidos en los balcones lo probaba. Me sequé en la galería, observando cómo el sol, ahora en el oeste del cielo, dibujaba sombras en el agua.
Algunos botes de pesca volvían al pequeño puerto, distante unas pocas millas, y sus máquinas hacían un agradable ruido. Me vestí tomando la precaución de darme un baño caliente, pues la primera zambullida de la temporada te deja siempre un poco atontado, y entonces preparé mi caballete y el lienzo y quedé absorto. Para esto estaba allí y lo demás poco importaba. Trabajé durante un par de horas y cuando la luz disminuyó y el mar se volvió más oscuro y las montañas tomaron un suave tono azul púrpura, tuve la alegría de pensar que al día siguiente podría captar este crepúsculo con pintura en lugar de carbón y el lienzo empezaría a cobrar vida. Era tiempo de dejarlo. Guardé mis útiles y antes de cambiarme para cenar y cerrar los postigos, porque sin duda habría mosquitos y no quería que me picaran, observé un bote cuyo motor ronroneaba agradablemente, que se dirigía a aquel punto hacia el este, donde estaba el desembarcadero. Había 3 personas a bordo, una de ellas una mujer, sin duda, pescadores entusiastas. Uno de los hombres, probablemente del lugar, amarró el bote y saltó al desembarcadero para ayudar a la mujer a bajar. Entonces los 3 miraron en mi dirección y el segundo hombre, que había permanecido en cubierta, tomó unos prismáticos y los dirigió hacia mí. Los sostuvo así varios minutos, observando detenidamente cada uno de los detalles de mi persona, que, dicho sea de paso, es bastante insignificante, y hubiera continuado así de no sentirme yo molesto y retirarme al dormitorio, cerrando de golpe los postigos. ¿Por qué ser tan rudo?, me pregunté. Entonces recordé que los chalets de la parte oeste estaban todos vacíos y el mío era el primero que se había abierto aquella temporada. Posiblemente esa era la razón del intenso interés que yo parecía causar, empezando por los empleados del hotel y llegando ahora incluso hasta a los huéspedes. El interés se desvanecería pronto. Yo no era un artista popular ni un millonario, y mis pinturas, aunque me complacieran a mí, era dudoso que llegaran a arrastrar a multitudes fascinadas. A las 8 en punto subí por el sendero del jardín hasta el hotel y me presenté en el comedor para la cena. Estaba medianamente lleno y me asignaron una mesa en un rincón, adecuada para una persona sola, cerca del biombo que separaba la entrada del servicio de las cocinas. No me importó, prefería esta situación al centro del comedor, en donde, según vi inmediatamente, todos los huéspedes estaban en términos que mi madre hubiera descrito como de compañeros al fútbol. Me gustó mi cena, me permití solamente, a pesar de mi chalet de lujo, media botella de vino de la casa y estaba pelando una naranja, cuando un gran estruendo, procedente del rincón más alejado del comedor, nos sobresaltó a todos. Los camareros se precipitaron hacia allí, todas las cabezas se volvieron, la mía entre ellas. Una ronca voz americana procedente del sur gritó: «Por el amor de Dios, limpien esta maldita porquería». Se trataba de un hombre de mediana edad, de hombros cuadrados, que tenía la cara tan hinchada y llena de ampollas a causa de las quemaduras del sol, que parecía que le hubieran picado 1 millón de avispas. Tenía los ojos hundidos y la parte central de la cabeza calva, con unos mechones grisáceos a los lados y la piel del centro tan colorada y estirada que parecía una salchicha a punto de estallar. Un par de orejas grandes como moluscos hacían aún más raro su aspecto, mientras que el colgante bigotillo no conseguía disimular el protuberante labio inferior, hinchado y húmedo. Raramente he visto un individuo tan poco atractiva a una mujer. Su esposa, supongo, estaba sentada a su lado, rígida y tiesa como un palo, y no parecía interesada en las cosas rotas que había en el suelo, que parecían ser principalmente botellas. Aparentaba ser de mediana edad, con un pelo entre 2 colores que se estaba volviendo blanco, y la cara tan quemada por el sol como la de su marido, pero de color caoba en lugar de roja. «Salgamos de una vez de aquí y vayamos al bar». La ronca voz resonó a través del comedor.
Los comensales de las otras mesas se volvieron discretamente hacia sus propios platos y yo debí de ser el único que observé la poco firme salida del hombre de la cara hinchada y de su esposa. Pude ver un aparato para la sordera en la oreja de ella, lo que quizás explicaba los gritos del marido. El hombre pasó por mi lado bamboleándose como un navío poco seguro que siguiera la estela de un compañero más firme. En silencio aplaudí la eficiencia de los camareros que prontamente hicieron desaparecer los restos del naufragio. El comedor se quedó vacío. El café en el bar, señor, murmuró mi camarero. Dudé antes de entrar, temiendo que estuviera muy lleno y se hablara demasiado alto, porque la camaradería de los bares de hotel siempre me ha aburrido. Pero me disgusta no tomar café después de cenar. No debía de haberme preocupado, el bar estaba vacío, salvo el camarero de chaqueta blanca tras la barra y el americano sentado a una mesa con su esposa. Ninguno de ellos hablaba. Tenía ya frente a él, en la mesa, 3 botellas de cerveza vacías. De algún lugar tras la barra salía una suave música griega. Me senté en un taburete y pedí café. El camarero, que hablaba un inglés excelente, me preguntó si había tenido un día agradable. Le dije que sí, que mi viaje en avión había sido bueno, que había encontrado peligrosa la carretera de Heraclión y mi primer baño bastante frío. Me explicó que todavía era demasiado pronto para bañarse. De todos modos, le dije, he venido para pintar y nadar es secundario. Tengo un chalet enfrente mismo del mar, el número 62, y el panorama desde la galería es perfecto. ¡Qué raro! Estaba limpiando un vaso y su expresión cambió. Pareció a punto de decir algo, pero lo pensó mejor y continuó con lo que estaba haciendo. «Quiten ese maldito disco». La ronca, imperiosa demanda llenó la habitación vacía. El camarero se dirigió rápidamente al gramófono, apagándolo. Al cabo de un momento, la autoritaria voz sonó de nuevo. «Tráigame otra botella de cerveza». Entonces, si yo hubiera sido el camarero, me habría dirigido a aquel hombre y como un padre con un chiquillo le hubiese hecho decir «por favor». Pero no, aquel bruto fue servido rápidamente y empezaba yo a beber mi café cuando la voz procedente de la mesa se oyó una vez más. Usted, el del chalet número 62, ¿no es supersticioso? Giré sobre mi taburete. Me estaba mirando, con el vaso en la mano. Su mujer miraba fijamente delante de ella. Quizás se había quitado el aparato para la sordera. Recordando el consejo de que se debe seguir la corriente a los locos y a los borrachos, le respondí bastante cortésmente. «No», le dije, «no soy supersticioso. ¿Debería serlo?» Empezó a reír mientras se formaban cientos de arrugas en su cara. «Bueno, diablos, yo lo sería», respondió. «El tipo que ocupaba el chalet se ahogó hace 2 semanas. Durante 2 días no le encontraron y después su cuerpo apareció en la red de un pescador del pueblo, medio comido por los pulpos». Empezó a reír, golpeándose la rodilla con la mano. Me volví disgustado y levanté las cejas, en muda interrogación al camarero. «Un desgraciado accidente», murmuró. «Mr. Gordon era un caballero tan agradable, interesado por la arqueología. Hacía mucho calor la noche que desapareció y debió de bañarse después de cenar. Inmediatamente se llamó a la policía. Estábamos todos muy apenados aquí en el hotel. Comprenda, señor, que no queremos hablar mucho sobre ello. Podría ser malo para el negocio, pero puedo asegurarle que la playa es perfectamente segura. Este es el primer accidente que ha ocurrido». «Oh, naturalmente», dije. Y, sin embargo, era bastante desagradable el hecho de que el pobre hombre hubiera sido el último en usar mi chalet. De todos modos, no era como si se hubiera muerto en la cama. Y yo no era supersticioso. Ahora comprendía por qué los empleados se habían resistido a alquilar nuevamente el chalet tan pronto y por qué la muchachita se había asustado. «Le diré una cosa», retumbó la desagradable voz. «No vaya a nadar después de medianoche o los pulpos le atraparán a usted también». Estas palabras fueron seguidas por un nuevo ataque de risa. Luego dijo:
Vamos, Matt, vámonos a la cama, y apartó la mesa ruidosamente. Respiré más libremente cuando la habitación quedó vacía y estuvimos solos. ¡Qué hombre tan imposible!, dije. ¿La dirección no puede echarle? El camarero se encogió de hombros. Los negocios son los negocios. ¿Qué pueden hacer? Los Stoll tienen mucho dinero. Es la segunda temporada que vienen y llegaron cuando abrimos en marzo. Parece que les encanta este lugar, pero ha sido este último año cuando Mr. Stoll ha empezado a beber tanto. Se matará si continúa a este paso. Siempre es así, noche tras noche, y con todo durante el día hace una vida muy saludable, siempre en el mar, pescando, desde la madrugada hasta el crepúsculo. Yo diría que echa más botellas vacías al mar que peces saca. Puede ser, convino el camarero. Nunca trae su pesca al hotel. Creo que el hombre del bote se la lleva a su casa. Lo siento por su esposa. El camarero se encogió de hombros. Ella es la dueña del dinero, replicó en voz baja, ya que un par de huéspedes acababan de entrar en el bar. Y no creo que Mr. Stoll haga siempre lo que le apetezca. Ser sorda le resulta muy conveniente a veces. Pero tengo que decir en su favor que siempre le acompaña. Va a pescar con él cada día. ¿Qué les sirvo, señores? Se volvió hacia sus nuevos clientes y yo me fui. Pasó por mi cabeza el tópico de que hace falta un poco de todo para formar un mundo. Afortunadamente no era mi mundo, y por mí Mr. Stoll y su sorda esposa podían achicharrarse al sol todo el día y además romper botellas de cerveza cada noche si querían. Al fin y al cabo no eran vecinos míos. El número 62 podía haber tenido la infortunada víctima de un accidente de mar como último ocupante, pero proporcionaba soledad al actual. Descendí por el sendero hasta mi casa. Era una noche clara y estrellada. El aire se notaba embalsamado y dulce por el perfume de los arbustos en flor plantados muy juntos en la roja tierra. Desde mi galería contemplé a través del mar las distantes montañas, apenas visibles, y las luces del pequeño puerto pesquero. A mi derecha titilaban las luces de los otros chalets, dando una sensación agradable, casi mágica, como el adecuado telón de fondo de un escenario. En realidad un lugar maravilloso, y bendije a la gente de viajes que me lo había recomendado. Entré y encendí la lámpara de la mesita. La habitación era acogedora y agradable. No podía haber estado mejor alojado. Me desnudé y antes de meterme en la cama recordé que había olvidado en la galería un libro que quería leer. Abrí los postigos y lo encontré en la hamaca donde lo había dejado, y otra vez antes de entrar volví a mirar el mar. La mayor parte de las luces se habían apagado, pero aún había luz en la galería del solitario chalet de la punta más alejada. El bote, amarrado al embarcadero, tenía también una. Unos segundos después vi que algo se movía junto a las rocas de mi chalet. Era el tubo de respiración de un nadador submarino. Pude ver el estrecho caño como un diminuto periscopio moverse con seguridad por la quieta y oscura superficie del mar. Luego desapareció de mi vista por el lado izquierdo. No sé por qué, pero el espectáculo de aquel pequeño objeto que se movía resultaba inquietante. Me hizo pensar en el infortunado hombre que se había ahogado tomando un baño a medianoche, mi predecesor. Él quizás había salido también en una noche perfumada como aquella, abstraído en la exploración submarina, y así había perdido su vida. Era lógico pensar que el desgraciado incidente habría asustado a los otros huéspedes del hotel e impedido que se bañaran solos a medianoche. Tomé la firme decisión de bañarme solo en pleno día y, quizá cobardemente, sin adentrarme demasiado en el mar. Leí unas páginas de mi libro y soñoliento apagué la luz. Al hacerlo, hice caer el teléfono al suelo. Me incliné, lo recogí. Afortunadamente no tenía ningún desperfecto y vi que el cajoncito que formaba parte del mueble se había caído también. Contenía un trozo de papel, o más bien una tarjeta con el nombre de James Gordon,
y una dirección en Bloomsbury seguramente. Gordon había sido el nombre de mi predecesor. La camarera, cuando limpió la habitación, no había pensado en abrir el cajón. Volví la tarjeta. Había algo escrito en el otro lado, las palabras no después de medianoche, y luego habían añadido el número 38. Volví a colocar la tarjeta en el cajón y apagué la luz. Quizás estaba muy cansado por el viaje, pero hasta pasadas las 2 no conseguí dormirme. Permanecí despierto sin causa ni razón, escuchando el ruido de las olas contra las rocas bajo mi galería. Pinté sin descansar durante 3 días, no saliendo del chalet más que para bañarme por la mañana y cenar en el hotel. Nadie me molestó. Un servicial camarero me traía el desayuno, del que yo guardaba unos panecillos para el mediodía, y la camarera hacía la cama y limpiaba sin estorbarme. Cuando terminé mi paisaje impresionista, la tarde del tercer día estaba seguro de que era una de las mejores cosas que había hecho. Tendría un lugar de honor en la exposición que planeaba. Satisfecho podía ya descansar. Decidí explorar la costa al día siguiente para encontrar otro paisaje que me inspirara. El tiempo era espléndido, templado como un benigno mes de junio en Inglaterra. Y lo mejor de todo aquello, la total ausencia de vecinos. Los otros huéspedes permanecían en sus dominios y fuera de algunas inclinaciones de cabeza y saludos desde las mesas vecinas cuando entraba en el comedor para cenar, ninguno intentaba entablar amistad. Tuve la precaución de tomar el café en el bar antes de que el odioso Mr. Stoll se levantara de su mesa. Supe que su bote era el que estaba amarrado en el embarcadero del promontorio. Por la mañana salían demasiado pronto para que yo pudiera ver su partida, pero no así su regreso en las últimas horas de la tarde. Reconocía fácilmente la cuadrada y deforme silueta del bote y los roncos gritos que, cuando llegaba al embarcadero, lanzaba a veces al hombre que lo cuidaba. También era suyo el aislado chalet del promontorio y pensé que quizá lo había elegido con intención de hundirse en el olvido, lejos de la vista y del oído de sus vecinos más próximos. Bien, siempre que no me impusiera su molesta presencia, le deseaba buena suerte. Sentí la necesidad de hacer algo de ejercicio y decidí pasar el resto de la tarde dando un paseo hacia la parte este del hotel. Una vez más me felicité por haber escapado de aquel hacinamiento de chalets. El minigolf y el tenis estaban en pleno apogeo y la pequeña playa abarrotada de cuerpos tendidos sobre cada trozo disponible de arena. Pero pronto dejé atrás el murmullo de aquel mundo y, oculto y a salvo tras los floridos arbustos, me encontré junto al embarcadero. El bote aún no estaba amarrado, ni siquiera se le veía en el golfo. Al tener frente a mí el chalet del desagradable Mr. Stoll, me invadió una repentina tentación de curiosear en él. Subí furtivamente por el sendero, sintiéndome como un ladrón que merodeara, y miré por las cerradas ventanas. No era distinto de los otros o del mío, excepto por un elocuente montón de botellas tiradas en una esquina de la galería. Bruto. Entonces algo atrajo mi atención. Era un par de aletas y un tubo de respiración. Con todo el licor que llevaba dentro, ¿sería capaz de arriesgar sus huesos bajo el agua? Quizá mandaba al griego que tenía empleado como tripulación a buscar cangrejos. Me acordé del tubo de mi primera noche, junto a las rocas, y de la luz en el bote. Me fui, pues me pareció oír que alguien bajaba por el camino y no quería que me sorprendieran espiando, pero antes de hacerlo miré el número del chalet. Era el 38. Para mí las cifras no tenían ningún significado especial, pero más tarde, mientras me cambiaba para cenar, cogí el alfiler de corbata que había dejado en la mesita y con un súbito impulso abrí el cajón bajo el teléfono para volver a mirar la tarjeta de mi predecesor. Sí, ahí estaba. El número garrapateado era el 38. Pura coincidencia, desde luego. Y sin embargo, no después de medianoche también. Y Gordon había anotado el aviso en su tarjeta con el número del chalet de Stoll debajo. Parecía posible, pero estaba claro que el pobre Gordon no había hecho caso del aviso. Y lo mismo parecía ser uno de los ocupantes del chalet número 38.
Acabé de vestirme y en lugar de volver a colocar la tarjeta en el cajoncito del teléfono, la puse en mi cartera. Creía que era mi deber entregarla en recepción por si arrojaba alguna luz sobre la muerte de mi infortunado predecesor. Estuve dando vueltas a ese pensamiento durante la cena, pero no llegué a una decisión. El problema era que podía verme envuelto en el asunto e interrogado por la policía, por lo que sabía el caso estaba cerrado y no era cuestión de presentarse de pronto con una tarjeta olvidada en un cajón que probablemente no tendría ningún significado. Sucedió que los huéspedes que se sentaban a mi derecha en el comedor debían de haberse ido, por lo que veía la mesa de Stoll en el rincón sin tener que girar la cabeza. Podía observarlo sin que se dieran cuenta y me sorprendió el hecho de que nunca dirigiera la palabra a su esposa. Ella, tiesa como una vara, afectada, austera, llevándose la comida a la boca como una maestra de escuela dominical durante una salida. Y él, más rojo que nunca, como una gran salchicha hinchada, apartando a un lado tras el primer bocado la mayor parte de lo que le servía el camarero y avanzando una mano gorda y peluda hacia un vaso que estaba siempre vacío. Acabé mi cena y me dirigí al bar a tomar café. Era temprano y no había nadie. El camarero y yo intercambiamos las frases usuales y después, con un comentario sobre el tiempo, volví mi cabeza hacia el comedor. He visto que nuestro amigo Mr. Stoll y su señora han pasado como de costumbre todo el día en el mar, dije. El camarero se encogió de hombros. Como cada día, siempre hacen lo mismo, respondió, y generalmente siempre en la misma dirección, hacia el este de la bahía, en el Golfo. A veces hay tormenta, pero no parece importarles. No comprendo cómo puede ella soportarlo, dije. Les observé mientras cenaban y nunca le habla. Me gustaría saber qué piensan los otros huéspedes de él. Se mantienen apartados, señor. Ya vio cómo se comportó con usted. Si alguna vez abre la boca es para decir una grosería. Y lo mismo ocurre con los empleados. Las muchachas no se atreven a limpiar el chalet hasta que él no está. Y el olor. Hizo una mueca y se inclinó hacia mí confidencialmente. Las chicas dicen que se hace su propia cerveza. Enciende la chimenea y pone un pote lleno de grano fermentado como si fuera para un cerdo, y luego se lo toma. Imagine el estado de su hígado, con lo que bebe durante la cena y después aquí en el bar. Supongo, contesté, que por eso deja la luz de la galería encendida hasta tan tarde. Estará bebiendo esa porquería hasta la madrugada. Dígame, ¿cuál de los huéspedes del hotel se dedica al submarinismo? El camarero me miró sorprendido. Ninguno que yo sepa. No desde el accidente, desde luego. El pobre Mr. Gordon disfrutaba bañándose por la noche, o por lo menos eso creíamos. Fue uno de los pocos huéspedes que habló alguna vez con Mr. Stoll, ahora que lo pienso. Cierta noche tuvieron una larga conversación aquí en el bar. ¿Sí? Sin embargo, no fue sobre natación ni pesca. Estuvieron hablando de antigüedades. ¿Sabe usted? En el pueblo hay un bonito museo, pero ahora está cerrado por reparaciones. Mr. Gordon estaba relacionado con el British Museum de Londres. Nunca hubiera creído, dije, que eso interesara al amigo Stoll. Ah, exclamó el camarero, se viera usted sorprendido. Mr. Stoll no es ningún tonto. El año pasado él y Mrs. Stoll acostumbraban a visitar todos los lugares famosos, Nosos, Maya y otros sitios menos conocidos. Este año es completamente distinto, el bote y a pescar cada día. ¿Fue Mr. Gordon a pescar alguna vez con ellos?, pregunté. No, señor, no que yo sepa. Alquiló un coche como usted y exploró los alrededores. Me explicó que estaba escribiendo un libro sobre los hallazgos arqueológicos de la Grecia oriental y su relación con la mitología griega. ¿Mitología? Sí, oí que le hablaba a Mr. Stoll de mitología, pero todo aquello estaba fuera de mi alcance, como usted puede suponer, y además no pude escuchar bien la conversación. Aquella noche había gente en el bar. Mr. Gordon era un caballero muy reposado, bastante parecido a usted, si me permite decirlo, señor, y parecía muy interesado en la discusión, toda sobre los antiguos dioses. Estuvieron hablando de ello durante más de una hora. Me acordé de la tarjeta que llevaba en la cartera. ¿Debía o no debía dársela al empleado de recepción? Di las buenas noches al camarero y crucé el comedor hacia el vestíbulo. Los Stoll habían abandonado su mesa y caminaban delante de mí.
Esperé a que me dejaran el camino libre, sorprendido de que no se dirigieran al bar sino al vestíbulo. Me entretuve mirando las postales como excusa para permanecer por allí, pero fuera de su campo visual, y vi cómo Mrs. Stoll tomaba su abrigo de un perchero junto a la entrada mientras su desagradable marido iba al vestuario. Salieron ambos por la puerta principal, dirigiéndose hacia donde estaban aparcados los coches. Irían a dar un paseo. ¿Conduciría Stoll en aquellas condiciones? Dudé un instante. El recepcionista hablaba por teléfono. No era el momento adecuado para darle la tarjeta. Un impulso como el de un niño jugando a detectives me hizo dirigirme a mi propio coche, y cuando las luces traseras del coche de Stoll desaparecieron, conducía un Mercedes, le seguí. Solo había una carretera y Stoll iba en dirección este, hacia el pueblo y las pequeñas luces del puerto. Al llegar a este, lo perdí inevitablemente porque de modo instintivo me dirigí al lado opuesto del muelle, donde parecía haber un café importante, creyendo que él habría hecho lo mismo. Aparqué el Volkswagen y miré a mi alrededor. Ni rastro del Mercedes, solo había algunos turistas como yo y habitantes del lugar, bebiendo o paseando delante del café. Bien, olvidémoslo. Me sentaré y disfrutaré del espectáculo tomando una limonada. Debí de permanecer allí aproximadamente una media hora, saboreando el llamado color local, observando a la gente que pasaba, familias griegas que salían a tomar el aire, lindas y presumidas muchachas que miraban a los jóvenes, los cuales parecían mantenerse juntos, practicando una especie de segregación. Un barbudo sacerdote ortodoxo que fumaba sin cesar estaba sentado a la mesa de al lado, jugando una especie de juego de dados con dos hombres muy viejos, y desde luego el familiar grupo de hippies procedentes de mi propio país, con el cabello mucho más largo que los demás, más sucios y haciendo mucho más ruido. Pusieron en marcha un transistor y se sentaron en los adoquines detrás de mí. Supe que el momento de irme había llegado. Pagué mi limonada y fui paseando hasta el extremo del muelle. Regresé. Durante el día las hileras de botes de pesca debían de estar llenas de color y probablemente valdría la pena pintarlos. Y crucé la calle atraído por un brazo de agua que penetraba en la tierra, donde una de las calles secundarias parecía terminar en un callejón sin salida. Esto debía de ser lo que en la guía llamaban la laguna sin fondo, lugar muy frecuentado y fotografiado por los turistas en plena estación. Era más grande de lo que yo había creído, casi como un lago mediano. El agua estaba llena de espuma y desperdicios que flotaban, y no envidié a los que durante el día tuvieran la temeridad de usar el trampolín que había al otro extremo. Entonces vi el Mercedes. Estaba frente a un mal iluminado café, y la contrahecha silueta sentada a la mesa era inconfundible. Botellas de cerveza ante él, la tiesa señora a su lado, más para mi sorpresa, y podría añadir de gusto, no bebía solo, sino que parecía estar compartiendo su orgía nocturna con un grupo de ruidosos pescadores de la mesa contigua. Clamores y risas llenaban el aire. Evidentemente se estaba burlando de él, olvidada la proverbial cortesía griega en sus vasos, y fragmentos de canciones brotaban de un joven, miembro del clan, que repentinamente extendió la mano y tiró al suelo todas las botellas vacías que había sobre la mesa, con el inevitable ruido de vidrios rotos y los gritos de alegría de sus compañeros. Esperaba ver aparecer a la policía local de un momento a otro y disolver la reunión, pero no apareció ningún signo de autoridad. No me importaba lo que pasara a Stoll. Una noche en el calabozo le calmaría, pero resultaba muy embarazoso para su mujer. De todos modos no era asunto mío, y ya me marchaba hacia el muelle cuando él se levantó, aplaudido por los pescadores, y cogiendo la botella que quedaba en su mesa, la balanceó sobre su cabeza. Entonces, con sorprendente destreza para alguien que estuviera en aquellas condiciones, la tiró al lago como un lanzador de disco. No me tocó por un par de pies, pero vio cómo me agachaba. Era demasiado. Avancé hacia él, lívido de rabia. ¿A qué diablos está usted jugando?, grité.
Permaneció de pie frente a mí balanceándose. En el café las risas habían cesado y sus compañeros observaban con interés. Yo esperaba un aluvión de injurias, pero la cara abotargada de Stoll se arrugó en una sonrisa mientras avanzaba y me palmeaba el brazo. ¿Sabe una cosa?, dijo. Si no hubiera estado usted en medio, hubiese acertado en el centro mismo de ese maldito charco. Lo que es más de lo que cualquiera de estos pueden hacer. No hay un solo cretense de pura raza entre ellos. Son todos unos malditos turcos. Intenté apartarle, pero siguió cogido a mí con el efusivo afecto del borracho habitual que he encontrado de pronto, o así lo cree a un amigo de toda la vida. Usted es del hotel, ¿verdad? Hipó. No lo niegue, amigo. Tengo buena memoria para las caras. Usted es el tipo que pinta todo el día en aquel maldito porche. Bueno, la admiro por eso. Yo también entiendo algo de arte. Quizás incluso podría comprarle algún cuadro. Su familiaridad era ofensiva, su intento de patronazgo intolerable. Lo siento, le dije secamente, los cuadros no están en venta. Oh, vamos, respondió. Ustedes, los artistas, son todos iguales. Se hacen los duros hasta que alguien les ofrece un buen precio. Mire a Charlie Gordon, por ejemplo. Cayó mirándome maliciosamente. A propósito, ¿usted no vio nunca a Charlie Gordon? ¿No es así? No, contesté secamente. Es anterior a mi época. Es verdad, dijo. El pobre diablo está muerto, ahogado en la bahía, allí, justo debajo de sus rocas. Por lo menos allí es donde le encontraron. En su cara hinchada sus ojos estaban casi cerrados, pero yo sabía que observaba mi reacción. Sí, dije, eso creo, pero era un artista. ¿Un artista? Stoll repitió la palabra con un estallido de risa. No, era un experto. Y para mí las dos cosas son iguales. Charlie Gordon, experto. Bueno, parece que no le sirvió de mucho, ¿verdad? No, respondí, es evidente que no. Estaba haciendo un esfuerzo para serenarse y todavía tambaleándose empezó a buscar el paquete de cigarrillo y el encendedor. Encendió uno y después me ofreció el paquete. Denegué con la cabeza diciéndole que no fumaba y con osadía añadí, tampoco bebo. Hace usted bien, fue la sorprendente respuesta. Tampoco yo. La cerveza que sirven aquí es pipí y el vino veneno. Miró por encima del hombro al grupo que nos estaba observando y con un guiño de conspirador me llevó hasta la pared que estaba junto al estanque. Le dije que todos esos bastardos eran turcos y lo sostengo. Turcos bebedores de vino, de café. Aquí no han fabricado ninguna bebida buena desde hace más de 5000 años. Entonces sí que sabían cómo hacerlo. Recordé lo que me había explicado el camarero acerca del sucio brebaje que preparaba en su chalet. ¿Realmente?, pregunté. Volvió a hacer un guiño y sus ojos casi cerrados se abrieron. Entonces me di cuenta de que eran bulbosos y protuberantes, de un descolorido marrón sucio con venillas rojas. ¿Sabe una cosa?, susurró roncamente. Los eruditos están equivocados. Lo que los cretenses bebían aquí en las montañas antes de aparecer el vino era cerveza, destilada de abeto y de hiedra. El vino fue descubierto cientos de años más tarde por los malditos griegos. Apoyó una mano en la pared y la otra en mi brazo. Se inclinó hacia adelante y vomitó en el estanque. Yo también estuve a punto de hacerlo. Esto va bien, explicó. Así se saca el veneno. Es malo tenerlo dentro. Le diré lo que vamos a hacer. Volveremos al hotel y usted vendrá con nosotros a tomar una copa en nuestro chalet. Me ha caído bien, señor como se llame. Tiene usted buenas ideas. No bebe, no fuma y pinta cuadros. ¿En qué trabaja? Era imposible hacer que me soltara y me vi obligado a dejar que me remolcara a través de la carretera. Afortunadamente, el grupo del café se había dispersado, decepcionado sin duda, porque no habíamos llegado a las manos. Mrs. Stoll se había subido ya al Mercedes y estaba sentada en el asiento contiguo al conductor. No le haga caso, dijo él. A menos que le dé usted un grito, es sorda como una tapia. Hay mucho sitio detrás. Gracias, dije. Tengo mi coche en el muelle. Como usted quiera, respondió. Bien, vamos. Dígame, señor artista, ¿en qué trabaja? ¿Es usted académico?
Podía haberlo dejado así, pero un vanidoso impulso me hizo decir la verdad, con la loca esperanza de que entonces me consideraría demasiado insulso para continuar cultivando mi amistad. Soy maestro en una escuela preparatoria de niños, dije. Se paró, la babosa boca abierta en una sonrisa de deleite. Oh, Dios mío, gritó, es fantástico, realmente fantástico. Un malito tutor, una niñera de críos y niños de pecho. Usted es de los nuestros, compañero, usted es de los nuestros. ¿Y tiene el coraje de decirme que nunca ha destilado abeto con hiedra? Desde luego, estaba loco de atar, pero por lo menos este repentino acceso de hilaridad había hecho que me soltara el brazo y siguió delante de mí, hacia su coche, sacudiendo la cabeza de un lado para otro, moviendo su pesado corpachón con una especie de trotecillo, un dos, como un caballo desgarbado. Le observé mientras subía al lado de su esposa y corrí hacia el muelle a ponerme a salvo, pero hizo dar la vuelta a su coche con sorprendente habilidad y me alcanzó antes de que llegara a la esquina de la calle. Sacó su cabeza por la ventanilla, sonriendo todavía. Venga a vernos siempre que quiera, señor tutor. Siempre será bienvenido. Díselo tú, Maud. ¿No ves que el muchacho es tímido? Su voz de mando resonó en toda la calle. La gente que paseaba nos miró. La rígida e impasible cara de Mrs. Stoll miró por encima del hombro de su marido. Parecía imperturbable, como si todo fuera normal, como si estar en un pueblo extranjero, en un coche conducido por un marido borracho, fuera el pasatiempo más normal del mundo. Buenas noches, dijo con una voz sin expresión. Encantada de conocerle, señor tutor. Venga a vernos, por favor. No después de medianoche. Chalet 38. Stoll agitó la mano y el coche subió la calle rugiendo para recorrer los pocos kilómetros que había hasta el hotel. No sería cierto decir que el encuentro ensombreció mis vacaciones o que estropeó el lugar, solo a medias. Estaba enfadado y disgustado, pero solamente con los Stoll. Después de haber dormido bien durante toda la noche me desperté, fresco de nuevo, a otro brillante día, y por la mañana nada parece tan malo. Solo tenía un problema, evitar a Stoll y a su esposa, medio tonta también. Se pasaban todo el día afuera, en el bote, por lo que no sería difícil. Si iba a cenar pronto, podía zafarme de ellos también en el comedor. Nunca andaban por los alrededores y no era probable encontrármelos cara a cara en el jardín. Si yo estaba en mi galería cuando ellos volvían de pescar por la tarde, y él empezaba a observarme con sus prismáticos, me metería enseguida en mi chalet. De cualquier modo, con un poco de suerte habría olvidado ya mi existencia o por lo menos la conversación de la víspera. El episodio había sido desagradable y en cierto modo alarmante, pero no estaba dispuesto a dejar que me estropeara el tiempo que me quedaba. Había ido allí a pintar y descansar y estaba decidido a seguir haciéndolo. Cuando salí a desayunar a la galería, el bote ya no estaba en el embarcadero. Tenía la intención de seguir con mi plan de explotar la costa con mis útiles de pintar y en cuanto me abstrajera en mi afición, olvidaría todo aquello por completo. No entregaría la tarjeta escrita por el pobre Gordon. Me imaginaba ahora lo que había pasado. El pobre diablo, sin sospechar dónde iba a llevarle su conversación, se había interesado en las trivialidades de Stoll sobre mitología y sus tonterías sobre la antigua Creta, y como arqueólogo había pensado que la charla podía resultar provechosa. Había aceptado una invitación para visitar el Chalet 38. La fantástica similitud entre las palabras de la tarjeta y las pronunciadas por Mrs. Stoll me tenía todavía estupefacto. Pero la razón por la que había preferido cruzar a nado la bahía en lugar de ir por el sendero de las rocas, que era solo ligeramente más largo, era un misterio. ¿Un gesto de bravuconería, acaso? ¿Quién sabe? Ya en el chalet de Stoll le habían inducido, pobre víctima, a beber el condenado brebaje que ofrecía su anfitrión, lo que hizo desaparecer todo su sentido común y volvió a lanzarse al agua. Una vez finalizada la orgía, lo sucedido fue inevitable. Tenía la esperanza de que hubiese estado demasiado borracho para darse cuenta y se hundiera inmediatamente. Stoll nunca había explicado lo ocurrido y eso era todo. Desde luego,
Mi teoría sobre lo ocurrido se basaba solo en la intuición, en fragmentos dispersos que parecían coincidir y en prejuicios de olvidar todo aquel asunto y concentrarme en la jornada que me esperaba. O mejor, en las jornadas. Mi exploración a lo largo de la costa hacia el oeste, en dirección opuesta al puerto, resultó más provechosa de lo que yo había esperado. Seguí la zigzagueante carretera a la izquierda del hotel y después de subir por las colinas durante varios kilómetros, volví a bajar al nivel del mar, donde a mi derecha el terreno se convertía repentinamente en llano, en una gran extensión de lo que parecía ser tierra pantanosa seca, quemada por el sol de un color grisáceo, que formaba un espléndido contraste con el fantástico azul del mar que la bañaba por ambos lados. Al acercarme más vi que no era un pantano, sino estratos de sal con estrechos senderos entre ellos. Los estratos estaban contenidos por muros, entrecruzados por diques, que permitían al agua de mar regresar dejando la sal detrás. Aquí y allá se veían las ruinas de molinos abandonados cuyos redondeados muros parecían torreones de castillo, y en un árido trozo de tierra junto al mar y distante de mí unos cientos de yardas una pequeña iglesia. Todavía puedo ver la diminuta cruz del tejado brillando al sol. Luego los montones de sal se acababan repentinamente y el terreno se elevaba una vez más para formar el largo y estrecho istmo de Espinalonga. Hice saltar el Volkswagen por el sendero que conducía a las salinas. El lugar estaba completamente desierto. Después de haber observado el panorama desde todos los ángulos, decidí que aquella iba a ser mi meta durante los próximos días. La iglesia ruidosa en primer plano, los molinos de viento abandonados detrás, los montes de sal a la izquierda y a mi derecha, el agua azul que chapoteaba sobre la playa del istmo. Planté mi caballete, me puse mi estropeado sombrero de fieltro y me olvidé de todo, salvo del panorama que tenía frente a mí. Aquellos 3 días en la salina, ya que repetí la expedición en sucesivas jornadas, fueron el punto culminante de mis vacaciones. La soledad y la paz eran absolutas. Nunca vi un alma. De cuando en cuando veía en la distancia pasar un coche por la carretera de la costa, pero enseguida desaparecía. Dejaba de pintar para tomar unos bocadillos y limonada que me había traído del hotel, y cuando el sol calentaba más, descansaba a la sombra de los molinos en ruinas. Volvía al hotel con el fresco de la tarde, tomaba mi cena temprano y me retiraba a mi chalet a leer, hasta la hora de acostarme. Un ermitaño en sus plegarias no podía haber encontrado un retiro mejor. Al cuarto día, después de haber terminado 2 pinturas hechas desde diferentes ángulos, aún sentía tener que abandonar aquel lugar que se había ya convertido en mi estudio privado. Metí mis útiles en el coche y eché a andar hacia la elevación del istmo con la idea de encontrar un nuevo paisaje para el día siguiente. La altura podía ser ventajosa. Subí penosamente la colina, abanicándome con el sombrero, pues hacía un calor terrible, y al llegar a la cima quedé sorprendido al ver lo estrecho que era el istmo. Solo un largo brazo de tierra con el mar inmediatamente debajo de mí. Ya no eran las calmadas aguas que bañaban las salinas, sino las rizadas crestas del exterior del golfo agitadas por un viento del norte que por poco me arranca el sombrero de la mano. Un genio podría haber captado en el lienzo toda aquella variedad de matices, turquesa que se tornaba azul, egeo, con sombras color burdeos, pero no un simple aficionado como yo. Además, apenas podía sostenerme en pie. Caballete y lienzo hubieran volado inmediatamente. Descendí hacia un macizo de retama que ofrecía cobijo donde descansar unos minutos y observar aquel mar rizado, y entonces vi el bote. Estaba amarrado junto a un pequeño brazo de mar, donde la tierra se curvaba y el agua parecía comparativamente más tranquila. La embarcación era inconfundible, eran ellos sin duda. El griego que constituía la tripulación estaba sentado en la proa y sobre el costado del bote se veía un hilo de pescar, pero por su actitud perezosa se veía que no tomaba la pesca muy en serio, más bien estaba haciendo la siesta. Él era el único ocupante del bote.
Miré hacia la franja de arena de la playa, bajo mis pies, y vi que había una tosca construcción de piedra más o menos ruinosa, edificada contra la colina y probablemente usada tiempo atrás como cobijo para ovejas o cabras. Junto a la entrada había una mochila, un cesto de provisiones y también una chaqueta. Los Stoll debían de haber desembarcado del bote hacía algún tiempo, aunque dirigir la proa de la embarcación hacia la playa en aquellas aguas agitadas debía de haber sido peligroso, y ahora se hallaban descansando al abrigo del viento. Quizá Stoll estaba destilando su extraña mezcla de hiedra y abeto con algo de estiércol de cabra para mejorarla, y aquel lugar solitario en el istmo de Espinalonga era su alambique. De pronto el tipo del bote se sentó y recogiendo el hilo de pescar se dirigió a la popa, permaneció allí observando el agua. Vi que algo se movía, una sombra bajo la superficie, y entonces la sombra emergió: casco, gafas, traje de goma, bombona de oxígeno, todo completo. Entonces desapareció de mi vista, tapado por el griego, que se inclinó para ayudar al nadador a desembarazarse de su casco, y dirigí mi atención hacia la ruinosa cabaña de la playa. Había algo en la entrada. Digo algo porque, sin duda, debido a un truco de la luz, creí por un momento que se trataba de un potro peludo que se sostenía sobre sus patas traseras. Las patas, incluso la grupa, estaban cubiertas de pelos, pero entonces me di cuenta de que se trataba del propio Stoll, desnudo, con los brazos y el pecho tan peludos como el resto. Solo la abotargada cara escarlata hacía patente que se trataba de un hombre, con las orejas grandes como platos sobresaliendo a cada lado de la calva cabezota. Nunca en mi vida había visto nada tan repulsivo. Salió a pleno sol y miró hacia el bote, y entonces, como si se sintiera muy satisfecho de sí mismo y del mundo que le rodeaba, se paseó orgullosamente caminando arriba y abajo por la franja de arena frente a la cabaña, con aquel curioso caminar que ya me había llamado la atención en el pueblo. No el inseguro paso de un hombre borracho, sino un trotecillo torpe, con los brazos en jarras, el pecho hacia adelante, bien saliente su parte trasera. El nadador, que se había quitado las gafas y la botella de oxígeno, se dirigía ahora a la playa con largas y seguras brazadas, llevando todavía las aletas que cortaban la superficie del agua como un pez gigante. Luego, dejando las aletas en la arena, el nadador se levantó y, a pesar del disfraz del traje de goma, vi estupefacto que se trataba de Mrs. Stoll. Llevaba colgada del cuello una especie de bolsa y, atravesando la playa para encontrarse con su marido, la levantó sobre su cabeza y luego se la dio. No oí que dijeran una palabra. Se dirigieron juntos a la cabaña y desaparecieron en el interior, en cuanto el griego había vuelto una vez más a la proa y se dedicaba de nuevo a su perezosa pesca. Me tumbé al amparo de la retama y esperé. Les concedería 20 minutos, media hora quizás, y después emprendería mi regreso hacia las salinas y mi coche. Pero no tuve que esperar tanto. Habrían pasado escasamente 10 minutos cuando debajo de mí en la playa oí un grito. Miré a través del matorral y vi que ambos estaban en la arena, llevando en las manos la mochila, el cesto y las aletas. El griego ponía ya en marcha el motor y acto seguido subió el áncora. Luego lentamente dirigió el bote hacia la playa, tocando tierra al borde de unas rocas en las que los Stoll se habían instalado. Subieron a bordo. Un momento después el griego había hecho girar el bote hacia el mar, abandonando el cobijo de aquellas aguas tranquilas y dirigiéndose al golfo. Rodearon el acantilado y se perdieron de vista. Mi curiosidad era demasiado fuerte. Bajé de la colina hacia la playa y me dirigí directamente a la maltrecha cabaña. Como había supuesto, era un refugio para cabras. El suelo enfangado humeaba y tenía excrementos por todos lados, pero habían limpiado un rincón y unos trozos de madera formaban una especie de estante.
Las inevitables botellas de cerveza se amontonaban debajo, mas no podría decir si habían contenido el producto local o el propio veneno de Stoll. Sobre el estante había trozos de loza, como si alguien hubiera estado escarbando en un montón de desperdicios y hubiese encontrado trozos de pieza de vajilla desmechadas, pero estaban limpios de tierra, estaban cubiertos de moluscos y algunos de ellos húmedos. Y entonces se me ocurrió que aquellos trozos eran lo que los arqueólogos llaman conchas y que proceden del fondo del mar. Mrs. Stoll había estado explorando bajo el agua y no podría decir si había estado buscando conchas o algo de más interés. Aquellos trozos esparcidos eran restos tan inútiles que ni ella ni su marido se habían molestado en tirar. No entiendo mucho de estas cosas y tras mirar a mi alrededor sin encontrar nada más interesante, abandoné aquella ruina. Esta decisión fue fatal. Cuando empezaba a escalar la colina oí el ruido de un motor. El bote había vuelto, por lo que pude deducir de su posición siguiendo la costa. Las tres cabezas estaban vueltas hacia mí y la rechoncha silueta que estaba a popa me observaba con los inevitables prismáticos. No tendría ninguna dificultad, sospeché, en distinguir quién era el que acababa de abandonar la ruinosa cabaña y estaba intentando escalar la colina. No miré hacia atrás, sino que seguí subiendo con el sombrero metido hasta las cejas, con la vana esperanza de esconderme así a sus ojos. Después de todo, cualquier turista podía haber estado aquel preciso momento en aquel mismo lugar, pero sabía que era inevitable que me reconocieran. Corrí como pude hacia los montones de sal donde estaba mi coche. Me sentía cansado, sin aliento y profundamente irritado. Deseé no haber ido nunca a explorar el lado más lejano de la península. Los Stoll creerían que les había estado espiando, lo cual no era cierto. Mi día ya estaba estropeado. Decidí recogerlo todo y volver al hotel, pero decididamente la suerte estaba en contra mía porque apenas había empezado a recorrer el sendero que iba del pantano a la carretera cuando advertí que uno de los neumáticos estaba deshinchado. Soy poco hábil para la mecánica y tardé 40 minutos en colocar el neumático de recambio. Mi mal humor no mejoró precisamente cuando, al llegar por fin al hotel, vi que los Stoll se me habían adelantado. Su bote estaba ya amarrado en el embarcadero y el propio Stoll estaba sentado en su galería enfocando con los prismáticos mi chalet. Subí torpemente los escalones, sintiéndome como quien está frente a unas cámaras de televisión y penetré en casa, cerrando los postigos tras de mí. Me bañaba cuando sonó el teléfono. Sí, la toalla atada a la cintura, las manos goteando, no podían haber llamado en un momento menos adecuado. ¿Es usted, señor tutor? La ronca y jadeante voz era inconfundible, mas no parecía estar borracho. Habla Timothy Gray, contesté secamente. ¿Gray o Black? Me da lo mismo. Su tono era desagradable, hostil. Usted estaba en Espinalonga esta tarde, ¿cierto? Caminaba por la península, le respondí. No creo que esto pueda interesarle. Basta de tonterías, contestó. No va a engañarme con eso. Es usted igual que el otro, un maldito espía. Bueno, fíjese decirle esto. Al barco hundido lo limpiaron completamente hace ya cientos de años. No sé de qué usted está hablando, dije. ¿Qué barco hundido? Hubo un momento de silencio, luego murmuró algo entre dientes, no sé si dirigido a su mujer o a él mismo. Cuando volvió a hablar, su tono era más moderado y otra vez algo campechano. Bueno, tutor, dijo, no vamos a discutir. Digamos que ambos estamos interesados en lo mismo. Maestros, catedráticos, conferenciantes, en el fondo somos todos iguales, y a veces en la superficie. Su risa ahogada era ofensiva. No se asuste, no le delataré. Continuó, me cae simpático, ya se lo dije la otra noche. Usted quiere algo para el endiablado museo de su escuela, ¿no es así? Algo que enseñar a los críos y también a sus colegas, ¿verdad? Bueno, de acuerdo, yo lo tengo. Venga por aquí más tarde esta noche y se lo regalaré. No quiero su maldito dinero. Se cayó riendo de nuevo.
Mrs. Stoll debió de decirle algo porque añadió: de acuerdo, tendremos una linda fiestecita nosotros tres. Mi mujer también se ha encaprichado de usted. La toalla cayó desde mi cintura al suelo, quedándome desnudo. No sé por qué razón me sentí vulnerable, y la voz protectora e insinuante me ponía furioso. Mr. Stoll, le dije, no me dedico a coleccionar nada para escuelas, universidades ni museos. No me interesan las antigüedades. Paso mis vacaciones aquí pintando para mi propio disfrute y con entera franqueza le diré que no tengo la menor intención de visitarle a usted ni a ningún otro huésped del hotel. Buenas noches. Colgué de golpe el teléfono y volví al cuarto de baño. Infernal desvergüenza, hombre nauseabundo. La cuestión era si iba a dejarme ya tranquilo o seguiría observando mi galería con sus prismáticos hasta verme ir al hotel para cenar y luego seguirme al comedor con su mujer a remolque. Seguramente no se atrevería a reanudar la conversación delante de los camareros y los huéspedes. Si había interpretado bien sus intenciones, quería comprar mi silencio tapándome la boca con un regalo. Aquellas expediciones de pesca que duraban todo el día servían para disimular la exploración submarina, de ahí su alusión a un naufragio en la que esperaba encontrar o quizás había encontrado ya objetos de valor que intentaría sacar de Creta de contrabando. Sin duda lo había conseguido el año anterior y debía de pagar bien al pescador griego para que mantuviera la boca cerrada. Esta temporada, sin duda, no había tenido éxito. Mi infortunado predecesor en el Chalet 62, Charles Gordon, experto en antigüedades, lo había sospechado. La alusión de Stoll, es usted como el otro, un maldito espía, lo decía bien claro. Y si Gordon había recibido una invitación para el Chalet 38, no para beber aquella adulterada cerveza, sino para inspeccionar la colección de Stoll, e intentaron comprarle su silencio, y se había rehusado, amenazando con descubrir a Stoll, ¿en realidad se ahogó por accidente o le había seguido la mujer de Stoll bajo el agua con su traje de goma, máscara y aletas, y allí? La imaginación me estaba llevando demasiado lejos. No tenía pruebas de nada, pero lo que sí sabía es que por nada del mundo iría al chalet de Stoll, y desde luego si intentaba molestarme de nuevo, explicaría toda la historia a la dirección del hotel. Me cambié para cenar, luego abrí un poco los postigos y, escondiéndome tras ellos, miré al otro chalet. La luz brillaba en la galería porque ya había oscurecido, pero él no estaba. Salí, cerré los postigos y crucé el jardín hacia el hotel. Entré en el vestíbulo y vi a Stoll y su mujer sentados en un par de sillones vigilando el pasillo que conducía al salón y al comedor. Si quería comer tenía que pasar junto a ellos. De acuerdo, pensé, pueden quedarse sentados ahí esperando toda la noche. Volví a salir a la terraza y, rodeando el hotel por las cocinas, me dirigí hacia los coches y subí a mi Volkswagen. Cenaría en el pueblo y, al diablo con el gasto extra, conducía furioso. Encontré una oscura taberna, bastante alejada del puerto, y en lugar de la cena de 3 platos del hotel, que ya tenía pagada y que había estado esperando, pues tenía hambre después de pasar todo el día al aire libre, sin haber tomado más que los escasos bocadillos que me comí junto a la salina, me vi obligado a contentarme con una tortilla, una naranja y una taza de café. Eran más de las 10 cuando llegué al hotel. Aparqué el coche, volví a pasar junto a las cocinas y me dirigí furtivamente a mi chalet por el sendero del jardín, introduciéndome entre los postigos como un ladrón. La luz brillaba aún en la galería de Stoll y para entonces ya estaría bastante borracho. Si volvía a tener algún problema con él, al día siguiente, estaba decidido a quejarme a la dirección. Me desnudé y estuve leyendo en la cama hasta pasada la medianoche. Luego, sonoliento, apagué la luz y fui a abrir los postigos, pues la atmósfera estaba cargada. Permanecí por un momento contemplando la bahía. Todos los chalets tenían las luces apagadas, excepto uno, el de Stoll, desde luego. La lámpara de su galería dibujaba una raya amarilla en el agua, junto al embarcadero. El agua se agitó, pero no había viento. Entonces vi el tubo. La luz amarilla lo alumbró por un instante,
mas antes de perderlo de vista vi que se dirigía directamente a las rocas que había bajo mi chalet. Esperé. No ocurrió nada, no hubo ningún sonido ni más movimiento en el agua. Quizás ella hacía esto cada noche, quizás era solo rutina, y mientras yo leía en mi cama, ella nadaba por las aguas cercanas a las rocas. Me resultaba desagradable, por decirlo de una forma suave, el pensamiento de que regularmente después de medianoche dejara a su embrutecido esposo dormido sobre aquel infernal brebaje de hiedra y abeto, y ella, el socio submarino, fuese con su negro traje de goma, su máscara y sus aletas a espiar el chalet 62. Y precisamente aquella noche, tras la conversación por teléfono y mi negativa a visitarles, todo ello unido a mi nueva teoría sobre la suerte de mi predecesor, hacía que su presencia en mi inmediata vecindad fuese más que siniestra, era amenazadora. De pronto, en la quieta oscuridad que había a mi derecha, volví a ver el tubo, iluminado por un hilo de luz procedente de mi propia galería. Ahora estaba casi justo debajo de mí. Sentí pánico y corrí al interior cerrando rápidamente los postigos. Apagué la luz de la galería y permanecí contra el muro que separaba mi dormitorio del baño, escuchando. El suave aire se filtraba a través de los postigos. Me pareció que había pasado una eternidad cuando el ruido que esperaba, que temía, llegó a mis oídos. Una especie de susurro en la galería, el movimiento de unas manos y una respiración pesada. No podía ver nada desde donde estaba, pero los sonidos me llegaban a través de las aberturas de los postigos, y supe que ella estaba allí, cogiendo la aldaba, que el agua goteaba del traje de goma, ceñido como una piel, y que aunque yo gritara, ¿qué quiere usted?, no me oiría. No hay aparatos submarinos para la sordera, ni artilugios para los oídos sordos. Todo cuanto ella hiciera por la noche debía de hacerlo con la vista, con el tacto. Empezó a golpear los postigos. No hice caso. Golpeó de nuevo. Entonces encontró el timbre y el penetrante sonido atravesó el aire sobre mi cabeza con toda la intensidad del taladro de un dentista sobre un nervio. Llamó 3 veces. Después, silencio. No volvió a golpear los postigos. No hubo más jadeos. Debía de estar agazapada en la galería con el agua resbalando de su negro traje de goma, esperando que yo perdiese la paciencia y saliera. Me arrastré hasta la cama y me senté. No se oía ningún ruido en la galería. Osadamente encendí la luz de la mesita de noche, esperando que volviera a golpear los postigos o sonara otra vez el timbre, pero no pasó nada. Miré el reloj, eran las 12:30. Permanecí sentado, acurrucado en mi cama. Mi cerebro, tan soñoliento un momento antes, estaba ahora terriblemente despierto, lleno de presagios, y mi terror por aquella brillante figura negra crecía minuto a minuto hasta que todo sentido y razón me abandonaron. Mi miedo era más intenso e irracional porque la silueta del traje de goma era femenina. ¿Qué quería? Estuve allí sentado durante 1 hora o más, hasta que volví a recobrar la razón. Debía de haberse ido. Me levanté de la cama, me acerqué a los postigos y escuché. No se oía nada, solo el ruido del agua contra las rocas. Suavemente, muy suavemente abrí la aldaba y miré a través de los postigos. Allí no había nadie. Los abrí del todo y salí a la galería. Miré hacia la bahía y ya no brillaba ninguna luz en el número 38. El pequeño charco de agua bajo mis postigos era la evidencia de la figura que había permanecido allí 1 hora antes, y las húmedas huellas en los peldaños que conducían a las rocas demostraban que se había marchado por donde había venido. Suspiré aliviado. Ahora podría dormir en paz. Entonces vi el objeto a mis pies, junto a la base de los postigos. Me incliné y lo cogí. Era un pequeño paquete envuelto en una especie de tela impermeable. Me lo llevé dentro y lo examiné sentado en la cama. Locas ideas de bombas de plástico cruzaron mi mente,
pero con toda seguridad un viaje bajo el agua destruiría el efecto letal. El paquete estaba atado con un cordel. Era muy ligero. Recordé el clásico proverbio: cuidado con los griegos cuando ofrecen regalos. Pero los Stoll no eran griegos, y aunque hubiera saqueado una pérdida atlántida, los explosivos no formaban parte del tesoro de aquel desaparecido continente. Corté el cordel con unas tijeras, lo desenrollé y abrí la envoltura impermeable. Una red finamente tejida cubría el objeto y cuando la desenvolví, éste apareció finalmente sobre mi mano. Era un pequeño jarro rojizo con un asa en cada lado. Anteriormente había visto objetos parecidos. Creo que el nombre correcto es ritón. Protegidos por cristales, los exhibían en los museos. El jarro había sido hábilmente tallado en forma de la cara de un hombre, con orejas protuberantes, grandes como conchas, ojos abultados y bulbosa nariz sobre una boca lasciva. El bigote llegaba hasta la barbilla redondeada que formaba la base. Arriba, entre las asas, habían las erectas figuras de 3 arrogantes seres, con caras parecidas a la del jarro, pero allí terminaba todo parecido con un hombre porque no tenía manos ni pies, sino pezuñas, y de sus peludas grupas pendía una cola de caballo. Le di la vuelta, y la misma cara me miró maliciosamente desde el otro lado. Encima se pavoneaban las mismas 3 figuras. No pude ver ninguna grieta, ningún defecto, salvo una ligera marca en el labio. Miré dentro del jarro y vi una nota en el fondo. La abertura era muy pequeña para mi mano y tuve que volcarlo. La nota era una simple tarjeta blanca con unas palabras escritas a máquina. Leí: Sileno, sátiro nacido de la tierra, mitad hombre, mitad caballo, que, incapaz de distinguir la verdad de la mentira, crió a Dionisos, dios del vino, como una muchacha en una cueva cretense, y después se convirtió en su borracha tutor y compañero. Eso era todo, no había nada más. Volví a poner la nota en el interior del jarro y éste sobre la mesa, en el otro extremo de la habitación. Incluso desde allí me miraba burlona aquella impúdica cara y se veían las arrogantes siluetas de los 3 centauros. Estaba demasiado cansado para envolverlo de nuevo. Lo cubrí con mi chaqueta y me metí en la cama. Por la mañana emprendería la laboriosa tarea de empaquetarlo y hacer que mi camarero lo devolviera al chalet 38. Stoll podía quedarse con su ritón, que Dios sabe lo que podía valer, y que tuviese buena suerte. Yo no quería nada de todo aquello. Exhausto me quedé dormido, pero, oh Dios mío, sin poder olvidar las pesadillas que tuve y de las que intenté en vano despertar pertenecían a un horrible mundo desconocido que se mezclaba con el mío. La escuela en la que yo era maestro estaba en la cima de una montaña rodeada de bosques, aunque los edificios eran los mismos y la clase la de siempre. Mis muchachos, todos ellos caras conocidas, chicos que me eran familiares, llevaban pámpanos en el cabello y tenían una belleza extraña, sobrenatural, al mismo tiempo atractiva y corrompida. Corrieron hacia mí sonriendo y yo les rodeé con mis brazos, y el placer que me proporcionaron era a la vez insidioso y dulce, como nunca lo había experimentado antes, ni tampoco imaginado. El hombre que retozaba y jugaba con ellos no era yo, al menos tal como yo me conocía, sino la sombra de un demonio escapado de un jarro, pavoneándose orgulloso como lo había hecho Stoll sobre la playa de Espinalonga. Me desperté después de lo que parecieron siglos, y la luz del pleno día se filtraba en los postigos. Eran las 10 menos cuarto. La cabeza me latía, me notaba enfermo, agotado. Pedí café y observé la bahía. El bote estaba amarrado. Los Stoll no habían salido de pesca. Habitualmente a las 9 ya se habían marchado.
Saqué el jarro de debajo de la chaqueta y con manos inseguras empecé a envolverlo en la red y a cubrirlo con la tela impermeable. Cuando el camarero llegó a la galería con mi almuerzo, solo había podido hacer un remedo de paquete. El hombre me dio los buenos días con su sonrisa habitual. Me estaba preguntando, dije, si me haría usted un favor. Con mucho gusto, señor, respondió. Se trata de Mr. Stoll, continué. Creo que tiene el chalet 38 al otro lado de la bahía. Normalmente sale a pescar cada mañana, pero veo que su bote está aún en el embarcadero. No es extraño, sonrió el camarero. Mr. y Mrs. Stoll salieron hoy con el coche. Ya, ¿sabe usted cuándo volverán? No volverán, señor. Se han ido definitivamente. Van en coche hasta el aeropuerto y de allí a Atenas. Ahora el bote estará seguramente libre, si es que usted desea alquilarlo. Bajó los escalones hacia el jardín y el jarro continuaba empaquetado en su tela impermeable junto a la bandeja del desayuno. En la galería el sol era ya muy fuerte. Iba a ser un día abrasador, demasiado caluroso para pintar. De todos modos tampoco tenía ganas. Los acontecimientos de la noche anterior me habían dejado cansado, jadeante, con un sentimiento de debilidad producido más que por el intruso del otro lado de los postigos, por aquellas interminables pesadillas. Podía haberme librado de los Stoll, pero no de su legado. Lo desenvolví otra vez y le di vueltas entre mis manos. El rostro burlón y libidinoso me repelía. Su parecido con Stoll no era pura fantasía, sino apremiante, siniestro y sin duda la verdadera razón de habérmelo dado. Aún recordaba su risa a través del teléfono y si poseía tesoros de igual o mayor valor que aquel ritón, un objeto menos no le preocuparía. Iba a tener problemas para poderla pasar por la aduana, especialmente en Atenas. Las multas en aquellos casos eran grandes, pero sin duda tendría influencias y sabría qué hacer. Observé las danzantes figuras junto al borde del jarro y una vez más me sorprendió su parecido con el orgulloso Stoll de la playa de Espinalonga. Su peluda silueta desnuda, su protuberante grupa, mitad hombre, mitad caballo, un sátiro, sileno, tutor borracho del dios Dionisos. El jarro era horrible, maligno, no era extraño que mis sueños hubieran sido raros, completamente ajenos a mi personalidad, pero no quizás a la de Stoll. Había comprendido él también su bestialidad, pero no antes de que fuera demasiado tarde. El camarero me dijo que Stoll se había derrumbado este año, dándose a la bebida. ¿Debía existir alguna relación entre su alcoholismo y el hallazgo del jarro? Una cosa era evidente, tenía que desembarazarme de él, pero ¿cómo? Si lo entregaba en consejería empezarían a hacerme preguntas. Podían no creer la historia de que lo habían dejado en mi galería la noche anterior. Quizás creerían que lo había cogido de algún yacimiento arqueológico y después pensado que sería difícil sacarlo de contrabando del país o esconderlo en la isla. Entonces, ¿qué hacer? ¿Tirarlo al mar, un ritón antiquísimo y con seguridad de incalculable valor? Lo envolví y lo guardé cuidadosamente en el bolsillo de mi chaqueta. Me dirigí al hotel. El bar estaba vacío. El barman, tras la barra, limpiaba vasos. Me senté en un taburete frente a él y pedí agua mineral. ¿No sale de excursión hoy, señor?, preguntó. Aún no, dije, quizás salga más tarde. Una refrescante zambullida en el mar y una siesta en la galería, me sugirió, y por cierto, señor, tengo algo para usted. Se inclinó y sacó una pequeña botella con tapón de rosca que estaba llena de algo que parecía ser limón amargo. Anoche lo dejó aquí el señor Stoll con sus saludos, dijo. Le estuvo esperando en el bar hasta casi medianoche, pero usted no vino y yo le prometí dárselo cuando le viera. Lo miré recelosamente. ¿Qué es eso?, pregunté. El camarero sonrió.
un poco de su bebida casera, dijo. Es inofensivo. Me dio una botella para mi esposa y para mí, y ella me dijo que es solamente limonada. Deben de haber tirado aquello que olía tan mal. Pruébelo. Antes de que pudiera impedirlo, me echó un poco en el agua mineral. Cautelosamente, dudando, metí el dedo en el vaso y lo probé. Era como el agua de cebada que mi madre acostumbraba a hacer cuando yo era niño, e igual de insulso, y sin embargo dejaba un regusto raro en el paladar y en la lengua, no tan dulce como la miel ni tan ácido como las uvas, pero agradable, como el aroma de los racimos bajo el sol, mezclado con las espigas de trigo maduro. Bien, dije, a la salud de Mr. Stoll, y me bebí mi medicina como un hombrecito. Una cosa es cierta, dijo el barman, he perdido a mi mejor cliente. Se marcharon esta mañana. Sí, contesté. Eso me dijo el camarero. Lo mejor que podía hacer Mrs. Stoll es meterle en un hospital. Su marido es un hombre enfermo y no solo a causa de la bebida. ¿Qué quiere usted decir? Se dio una palmada en la frente. Algo no funciona bien ahí, dijo. Usted mismo pudo ver cómo se comportaba. Tenía algo metido en la cabeza, una especie de obsesión. Dudo mucho que les volvamos a ver el año que viene. Bebí unos sorbos de mi agua mineral, que sabía mucho mejor con aquel gusto a cebada. ¿Cuál era su profesión?, pregunté. ¿Mr. Stoll? Bueno, me explicó que había sido profesor de clásicos en una universidad americana, pero nunca se podía saber si estaba diciendo la verdad o no. Mrs. Stoll pagaba las cuentas, alquilaba el bote, se encargaba de todo, aunque él le gritaba en público. Parecía depender completamente de ella y sin embargo a veces me preguntaba. Se calló. ¿Qué le preguntaba a usted?, dije. Bueno, ella tenía que soportar muchas cosas. La he visto mirarle a veces, y no era ciertamente con amor. Las mujeres de su edad procuran que la vida les dé alguna satisfacción. Quizá ella la encontraba por su parte y toleraba su pasión por el licor y las antigüedades. Había encontrado algunas cosas en Grecia, alrededor de las islas y también allí, en Creta. No es muy difícil si se sabe cómo. Hizo un guiño y yo asentí. Pedí otra vez agua mineral. La calurosa atmósfera del bar me había dado sed. ¿Por la costa hay algunos sitios que sean poco conocidos?, pregunté. Quiero decir, lugares que ellos pueden haber visitado yendo en el bote. Sería mi imaginación, pero me pareció que rehuía mi mirada. No lo sé, señor, contestó. Yo diría que los hay, pero deben de estar custodiados. Desde luego hay lugares que las autoridades no conocen. ¿Y naufragios?, continuó. ¿Navíos que se hayan hundido hace siglos y que permanezcan en el fondo del mar? Se encogió de hombros. Siempre se oyen rumores en los sueños, dijo, sin darle importancia, historias que pasan de familia en familia, pero es superstición en su mayor parte. Yo nunca las he creído y ni creo que nadie con cultura lo crea. Permaneció callado por un momento, limpiando un vaso. Me pregunté si habría hablado demasiado. Todos sabemos que de cuando en cuando se descubren objetos sin importancia, murmuró, pero que pueden ser de gran valor. Los sacan del país del contrabando, o si resulta demasiado arriesgado, los venden aquí a expertos y sacan un buen provecho. Tengo un primo en el pueblo que está relacionado con el museo de aquí. Es el dueño del café que está frente al estanque sin fondo. Mr. Stoll acostumbraba a ayudarle. Se llama Papitos, de Edio. El bote que alquilaba Mr. Stoll pertenece a mi primo. Lo alquila a los huérfanos del hotel. Ya entiendo. Pero usted no es un coleccionista, señor, y no está interesado en las antigüedades. No, dije, no soy un coleccionista. Me levanté y le di los buenos días. Salí del bar y me dirigí a la terraza. Una persistente curiosidad me encaminó hacia el desembarcadero del chalet de Stoll. Evidentemente
Habían barrido y ordenado el chalet. La galería estaba limpia y los postigos cerrados. No quedaba rastro de sus últimos ocupantes. Con toda probabilidad, antes de que acabase el día, el chalet volvería a abrirse para acoger a una familia inglesa que sembraría el lugar de trajes de baño. El borde estaba amarrado y el griego estaba limpiando las bandas. Miré a través de la bahía hacia mi propio chalet y por primera vez lo contemplé desde el punto de vista de Stoll. Vi claramente que cuando él permanecía allí mirando con sus prismáticos, debía tomarme por un intruso, un espía, quizá alguien enviado desde Inglaterra para indagar las verdaderas circunstancias de la muerte de Charles Gordon, aquel jarro que me había regalado la noche anterior antes de marcharse. ¿Era un desafío, un soborno o una maldición? En aquel momento el griego se levantó y me miró. No era el hombre de siempre, sino otro. Mientras estaba de espalda, no me había dado cuenta de ello antes. El hombre que siempre acompañaba a los Stoll era más joven, moreno, y este tipo era decididamente más viejo. Me acordé de lo que el barman me había contado acerca de que el bote pertenecía a su primo, que era el dueño del café, en el pueblo junto al estanque sin fondo y se llama Papitos. Perdóneme, le llamé, ¿es usted el dueño del bote? El hombre trepó al desembarcadero y se plantó ante mí. Nicolai Papitos es mi hermano, me dijo. ¿Quiere usted hacer una excursión alrededor de la bahía? Fuera hay muy buena pesca y hoy no hace viento. El mar está muy tranquilo. No quiero pescar, le contesté. Me gustaría una excursión de 1 hora aproximadamente. ¿Cuánto vale? Me dijo el precio en dracmas y calculando rápidamente vi que no pasaría de las 2 libras por hora, aunque desde luego valdría el doble salir de allí y seguir la costa hasta aquella franja de playa en el istmo de Espinalonga. Saqué mi cartera para ver si llevaba bastante dinero o si debería volver al hotel a que recepción me cambiaran un cheque de viaje. Cárguelo al total, me dijo rápidamente, sin duda leyendo mis pensamientos. Se lo pondrán después en la cuenta. Esto me decidió. ¿Qué diablos? Mis extras habían sido muy moderados hasta ahora. De acuerdo, le alquilo el bote por un par de horas. Era una curiosa sensación cruzar la bahía como los Stoll habían hecho tantas veces, la línea de chalets tras de mí, el puerto en la popa, a mi derecha, y las azules aguas del golfo abierto delante. No había hecho ningún plan definido, simplemente por una inexplicable razón me sentía arrastrado hacia aquella ensenada junto a la playa donde el bote había estado anunciando el día anterior. El barco lo limpiaron completamente hace siglos. Aquellas habían sido las palabras de Stoll. ¿Había mentido? O quizá durante las pasadas semanas, día tras día, aquel sitio había sido su camino de casa y su mujer, sumergiéndose, había sacado del fondo del mar el chorreante tesoro, dejándolo en sus codiciosas manos. Rodeamos la punta y al abandonar el brazo de tierra que nos protegía y junto al que habíamos navegado hasta entonces, la brisa pareció refrescar y el bote se agitó más vivamente al surcar la proa a las aguas ya rizadas. El largo istmo de Espinalonga estaba frente a nosotros, hacia la izquierda, y tuve alguna dificultad en explicar a mi timonel que no quería ir a las quietas aguas que había junto a los montones de sal, sino continuar hasta las más arriesgadas costas de la parte exterior del istmo, bordeando el mar abierto. ¿Quiere usted pescar?, gritó dominando el ruido del motor. Allí hay buena pesca, y señaló los montones del día anterior. No, no, le gritó, más allá por la costa. Se encogió de hombros. No podía creer que yo no quisiera pescar, y cuando llegamos a nuestro destino estuve cavilando qué excusa plausible le daría para dirigir el bote a tierra y anclarlo, a menos que me quejara de que el movimiento del bote era demasiado fuerte y esto pareciera verosímil.
Las colinas por las que trepé el día antes aparecieron a proa y tras rodear un brazo de tierra vi junto a la playa la ensenada, la cabaña de pastores medio derruida. Allí, señalé, anclé el bote junto a la playa. Me miró desconcertado y sacudió la cabeza. No, bueno, gritó. Demasiadas rocas, tonterías. Aullé. Ayer vi que habían anclado aquí otros huéspedes del hotel. De pronto paró casi por completo el motor, con lo que me quedé gritando tontamente al aire. El bote se balanceaba en aquellas aguas poco profundas. No es buen sitio para anclar, repetía tosudamente. Un naufragio allí, el fondo sucio. Así que había habido un naufragio. Sentí una oleada de excitación. Ahora ya no me harían abandonar. No sé de qué me habla, contesté con la misma tosudez, pero este bote ha estado anclado aquí en la ensenada. Lo he visto yo mismo. Rezongó algo en voz baja e hizo la señal de la cruz. ¿Y si pierdo el áncora? Dijo. ¿Qué le digo a mi hermano Nicolai? Dirigía el bote lentamente, muy lentamente hacia la ensenada y maldiciendo en voz baja se adelantó a proa y lanzó el áncora. Esperó hasta que estuvo bien sujeta, luego volvió atrás y paró el motor. Si quiere usted acercarse más tendrá que ir en el bote de goma, dijo ceñudamente. ¿Se lo hincho? ¿Sí? Volvió a proa nuevamente y sacó una de esas barcas de goma hinchables que se usan en los salvamentos desde el aire. De acuerdo, dije, iré en la barca. En realidad lo prefería, podía remar hasta la playa y no le tendría continuamente pegado a mi espalda. Al mismo tiempo quise aguijonear un poco su amor propio. El hombre que ayer llevaba el bote lo ancló mucho más adentro sin ningún incidente, le dije. Mi timonel dejó de hinchar la barca en el acto. Si le gustaba arriesgar el bote de mi hermano, es cuestión suya, dijo secamente. Yo lo llevo hoy. El otro tipo no vino a trabajar esta mañana y perdió su empleo. Yo no quiero perder el mío. No contesté. Probablemente el otro había perdido su trabajo porque se guardaba demasiadas propinas de Stoll. Una vez la barca hinchada y en el agua, subí a ella cautelosamente y empecé a remar hacia la playa. Afortunadamente no había corriente en la franja de arena y pude desembarcar fácilmente y arrastrar la barca tras de mí. Vi que mi timonel me observaba con interés, a salvo desde su anclaje, y cuando vio que la barca de goma no iba a sufrir daño, se volvió de espalda y se sentó en cuclillas en la proa, los hombros encorvados en señal de protesta, meditando sin duda sobre la locura de los visitantes ingleses. Mis razones para ir a tierra eran que quería juzgar desde la playa en qué punto exacto había estado el bote anclado el día anterior. Era tal como lo había pensado, aproximadamente 100 yardas a la izquierda de donde estábamos anclados hoy y más cerca de la costa. El mar se hallaba bastante tranquilo. Podía ir perfectamente en la barca de goma. Miré hacia la cabaña y vi las huellas del día anterior y otras huellas también. Unas nuevas. Habían andado por la arena delante de la casa. Parecía que hubiera habido algo tendido y que luego lo hubiesen arrastrado hasta el borde del agua donde yo estaba ahora. Quizás el propio cabrero había estado allí con su rebaño por la mañana. Fui hacia la cabaña y miré dentro. Qué curioso. El pequeño montón de cascotes, restos de loza, había desaparecido. Las botellas vacías estaban aún en el lado opuesto junto con 3 más, una de ellas medio llena. Apretaba el calor en la cabaña y yo estaba sudando. Hacía casi 1 hora que el sol me daba en la cabeza descubierta. Como un tonto olvidé el sombrero en el chalet y no me había preparado para esta expedición. Además tenía una sed insoportable. Había actuado impulsivamente y lo estaba pagando ahora. Mirándolo retrospectivamente, había hecho una idiotez. Podía deshidratarme, darme un ataque al corazón. La media botella de cerveza sería mejor que nada. No me gustaba la idea de beber de la misma botella que el cabrero, ya que sin duda era él quien la había dejado allí. Esos tipos no acostumbran a ser muy limpios. Entonces me acordé del jarro en mi bolsillo. Bueno, por lo menos serviría para algo. Lo desenvolví y eché la cerveza en él.
Cuando ya había bebido el primer trago, me di cuenta de que no era cerveza, era agua de cebada, el mismo brebaje casero que Stoll me había dejado en el bar. ¿También bebían aquello los lugareños? Sabía que era inofensivo. El barman lo había probado y su mujer. Cuando hube terminado la bebida volví a examinar el jarro. No sé por qué, pero aquella cara burlona ya no parecía tan repulsiva. Tenía cierta dignidad que yo no había captado antes. La barba, por ejemplo, la barba estaba perfectamente dibujada alrededor de la base. Quien lo hubiera hecho era sin duda un maestro en su arte. Me pregunté si Sócrates había tenido aquel aspecto cuando se paseaba con sus discípulos por el ágora ateniense y discurría sobre la vida. Podía haber sido así, y sus discípulos quizá no eran los hombres jóvenes que decía Platón, sino de más tierna edad, como los chicos de mi escuela, como aquellos jovencitos de 12 o 13 años que me sonreían en mis pesadillas la noche anterior. Toqué las orejas de Concha, la nariz redondeada, los suaves y llenos labios del tutor sileno. Los ojos ya no parecían saltones, sino interrogadores, atrayentes, e incluso los desnudos centauros de la parte de arriba semejaban más graciosos. Ahora me parecía que no se estaban pavoneando, sino que danzaban con las manos enlazadas, llenos de un alegre abandono, de una placentera, jovial alegría. Debía de haber sido mi temor por el intruso de medianoche lo que me había hecho ver el jarro con tanto disgusto. Lo volví a guardar en mi bolsillo y saliendo de la cabaña caminé por la playa hacia la barca de goma. ¿Y si me dirigiera al amigo Papitos, que tenía relaciones con el museo local, y le pidiera que valorara el jarro? Quizá valía cientos o miles y él pudiera encontrar quien lo comprara o dirigirme a algún contacto en Londres. Stoll debía de hacerlo siempre y lo conseguía. O eso había dejado entrever el barman. Subí a la barca y empecé a remar alejándome de la playa, pensando en la diferencia que existía entre un hombre con la riqueza de Stoll y yo. Él, un bruto con una piel que no se podría atravesar ni con una lanza, y su casa en Estados Unidos llena de producto de su pillaje, mientras que yo enseñando a niños con un salario mínimo. ¿Y todo para qué? Los moralistas decían que el dinero no da la felicidad, pero estaban equivocados. Si yo tuviese la cuarta parte de lo que tenía Stoll, podría retirarme, vivir en el extranjero, en una isla griega quizás, y pasar el invierno en un estudio, en Atenas o en Roma. Una vida completamente nueva se abriría ante mí y exactamente en el momento oportuno, antes de que fuera demasiado viejo. Me alejé de la playa y avancé hacia donde había estado anclado el bote el día anterior. Entonces paré en la barca, metí los remos dentro y contemplé el agua. Era de color verde pálido, transparente, pero con seguridad bastante profunda, porque contemplando la dorada arena de fondo vi que tenía la tranquilidad de otro mundo, remoto del que yo conocía. Un banco de peces plateados y brillantes se dirigía hacia unos corales que hubieran embellecido a Afrodita. Las algas se balanceaban suavemente en las corrientes que lamían la playa. Guijarros que en tierra hubieran sido solo cantos rodados, aquí brillaban como joyas. La brisa que rizaba las aguas del golfo, más allá de donde estaba anclado el bote, nunca llegaría a aquellas profundidades, solamente a la superficie del agua, y mientras la barca flotaba en círculos, sin ser empujada por el viento o la marea, me pregunté si había sido aquello lo que había arrastrado a la sorda Mrs. Stoll al submarinismo. El tesoro era la excusa para satisfacer la codicia de su esposo, pero allá abajo en las profundidades ella escapaba a una vida que debía resultarle insoportable. Entonces miré hacia las colinas, sobre la franja de playa que iba desapareciendo, y vi brillar algo. Fue un rayo de sol sobre un espejo y el espejo se movió. Alguien me estaba observando con prismáticos. Me apoyé en los remos y clavé mi mirada en aquel sitio. Dos siluetas se alejaban cautelosamente del borde de la colina, pero los reconocí enseguida. Una era Mrs. Stoll, la otra el joven griego que había sido su barquero.
Miré por encima del hombro hacia donde estaba anclado el bote. Mi timonel seguía contemplando el mar. No había visto nada. Ahora se explicaban las huellas delante de la cabaña. Mrs. Stoll, con el griego a remolque, había ido por última vez a la cabaña para limpiarla de cascotes, y ahora, una vez terminada su misión, irían al aeropuerto a coger el avión de Atenas, que salía por la tarde. Su viaje iba a ser varias millas más largo a causa del rodeo dado para seguir la costa, y Stoll sin duda estaría dormido en la parte trasera del automóvil que estaba junto en las salinas, esperando el regreso de su esposa. El ver de nuevo a aquella mujer hizo que sintiera un profundo disgusto por mi expedición. Deseé no haber ido, y mi timonel había dicho la verdad. La barca flotaba ahora sobre roca. Debía de haber un estrecho arrecife que salía de la misma playa. La arena era más oscura, de diferente textura, casi gris. Haciendo pantalla con las manos, me incliné para mirar dentro del agua y de pronto vi la inmensa áncora incrustada, sus puntas cubiertas por conchas y moluscos desde hacía centurias, y mientras la barca flotaba sobre el armazón de la propia nave, hundida durante siglos, apareció rota y desarbolada la cubierta, si es que aquello lo era, destruida y desmembrada desde hacía tanto tiempo. Stoll tenía razón. Habían dejado solamente los huesos. Nada de valor podía quedar en aquel esqueleto. Ni jarrones, ni ánforas, ni brillantes monedas. Un soplo de brisa agitó el agua, y cuando el mar volvió a aclararse y se aquietó, vi la segunda áncora junto al esqueleto de proa, y también un cuerpo, los brazos extendidos, las piernas aprisionadas por el áncora. El movimiento del agua pareció dar vida al cuerpo, como si de un modo desesperado tratara de liberarse, pero atrapado como estaba, no podría escapar nunca. Las noches y los días se sucederían, y también los meses y los años, y la carne se disolvería lentamente, dejando el esqueleto empalado en los pinchos. El cuerpo era de Stoll, la cabeza, el tronco, los grotescos miembros que se balanceaban movidos por la corriente. Miré la colina, pero hacía tiempo que las dos siluetas habían desaparecido, y entonces, de repente, tuve la espantosa intuición de lo que había ocurrido, y pude ver la escena vívidamente. Stoll paseando sobre la arena, llevándose a los labios la botella medio vacía. Entonces le habían derribado, arrastrándole hasta el borde del agua, y era su esposa quien le había llevado, ahogándole hasta el lugar donde iba a descansar para siempre, allí bajo mis pies, empalado en el áncora incrustada. Yo era el único testigo de su destino, y cualesquiera fueran las mentiras que ella contara para justificar su desaparición, yo permanecería callado. No era responsabilidad mía. Mi culpa podría atormentarme cada vez más, pero yo no debía verme envuelto. Oí un ruido, como si alguien se ahogara junto a mí. Ahora me doy cuenta de que era yo mismo, a causa del horror y del miedo. Empecé a remar hacia el bote, apartándome del navío naufragado. Al hacerlo, mi brazo rozó el jarro que llevaba en el bolsillo, y lleno de pánico lo saqué y lo tiré por la borda, y mientras lo hacía supe que era en vano. No se hundió enseguida, sino que permaneció un momento flotando en la superficie, y entonces lentamente se llenó de aquella agua verde y transparente, pálida como el agua de cebada mezclada con hiedra y abeto. No era inofensiva, sino maligna. Acallaba la conciencia, adormecía el intelecto, la bebida maldita del sonriente dios Dionisos, que convertía a sus seguidores en borrachos idiotizados y que pronto iba a reclamar una nueva víctima. Los ojos de la hinchada cara estaban fijos en mí, y no eran solamente los de Sileno, el tutor sátiro, ni los del abogado Stoll, sino también los míos, y pronto pude verlos reflejados al mirarme en un espejo. En sus profundidades parecían contener toda la sabiduría y al mismo tiempo toda la desesperación.